Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un saludo muy lindo, hermoso para mis hermanos y amigos que estarán escuchando esta enseñanza, que la voy a hacer en cortos videos para que usted pueda tomar poco tiempo en verlos, pero a la vez darse cuenta de verdades bíblicas. Eso es, estamos defendiendo el texto bíblico. No estamos queriendo que usted diga: qué siervo de Dios, cómo tiene revelación. Mire, la revelación la tiene el Espíritu Santo, para gloria de Dios, Padre e Hijo. Y nosotros lo que hacemos es que rogamos al Señor para que nos ayude, así como todos los siervos de la Biblia lo hicieron. Quiero pedirle que se suscriba a este medio para que nos ayude a predicar el Evangelio, ya que este canal lo hemos tenido nosotros un poco parado, dándole atención a otros medios por los cuales predicamos la palabra. Dicho todo esto, quiero hablarle de un tema muy relevante. Es el tema espiritual demoníaco. Porque muchos creemos en los ángeles de Dios. Así como en el tiempo de Jesús había una facción que creía en los ángeles y otra no. Unos creían en resurrección y otros no creían en resurrección. El tema hoy es espiritual por el lado de las tinieblas, ya que nosotros no tenemos problema en creer en los ángeles divinos, en los ángeles de Dios, pero muchas veces ignoramos ese mundo espiritual de tinieblas, que es el que hace guerra, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, muy conocido, versículo 10 en adelante, donde dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra entidades que son poderosas, que habitan en regiones celestes, desde donde gobiernan naciones, gobiernan estados, reinos. Como ya nos dice la palabra de Dios, que hay principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y que hay un sinnúmero de demonios moviéndose sobre la faz de la tierra, por los aires, buscando un lugar de reposo. Todo esto lo vamos a decir porque hombres importantes en nuestros medios, que no les quitamos nosotros importancia a ellos. Al contrario, aprendemos cosas buenas, pero que en alguna ocasión han cometido el error de decir que no hay demonios en el ámbito donde nosotros nos movemos. Y bueno, esto es muy peligroso, porque cuando a alguien lo siguen multitudes de personas, podría ser de que muchas personas caigan en el error y no buscar de Dios, y no buscar fortalecerse en Dios para hacer esta batalla a ese mundo de tinieblas. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, porque fue Él el que lo dijo. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43, para que vea que estamos en Biblia. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada y barrida y adornada. Y va entonces, dice,
como queriendo hacer una venganza, digo yo. Va a buscarse 7 peores que él. Y ya unidos posesionan a aquella persona. Ya no con un demonio, sino con 7. Estoy hablando de un número de perfección, ¿verdad? Donde podemos ver nosotros en el libro de Lucas 10:19, como el Señor dice: pasemos al otro lado, a la tierra de Gadara, donde estaba el hombre que le llamamos el Gadareno, totalmente endemoniado. La Biblia describe cuál era el estado paupérrimo, de miseria, de dolor, de posesión, de enfermedad. Póngale usted los elementos nocivos, malos, perversos, que estos miles de demonios habían hecho en este hombre, y que por lógica podemos nosotros llegar a entender que lo que querían era destruirlo y por lo menos usarlo como una base de donde ellos salen a atacar a más personas. Y este hombre, como lo relata también el otro evangelio, que dice 2 endemoniados. Eso nos deja dicho a nosotros que son muchos o muchas las personas endemoniadas. Lógicamente, aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Porque el Señor lo dejó bien claro: cuando el hombre fuerte está seguro en casa, confiado en todas sus posesiones, y está en paz, dice la palabra, hasta que llega uno más fuerte que él y lo ata y le quita todas sus posesiones. Esto es, hablando del más fuerte, del Señor Jesucristo. Cuando Él llega a una vida, echa fuera los demonios. Y Él entonces habita aquel corazón. Y ahora la persona puede disfrutar de su vida. Porque una persona posesionada por demonios no puede disfrutar su vida, ya que está prisionera. Eso es lo que hacen los demonios. Por eso es que los demonios, cuando vamos a orar por liberación, por favor, orar por liberación. Tengamos mucho cuidado, porque hay hermanos que quizás no se han puesto a pensar que decir palabras cuando estamos en estas redes a una multitud de gente quizás que nos sigue es muy peligroso. El exorcismo solamente lo usan pues brujos, satanistas, entre comillas, y la Iglesia Católica Romana, que tampoco no echa fuera demonios. Al contrario, hace lo contrario, ¿verdad? Como es la enseñanza a adorar ídolos. Son posesiones demoníacas. Y Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos explica bien por qué hay personas que son entregadas a espíritus de error, espíritus malignos, porque no han querido creer a la verdad. Entonces, no debemos de usar esa palabra exorcismo, sino que liberación. Como dice la palabra del Señor: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso quiere decir, cuando llega el hombre más fuerte que hay, que es el Señor Jesucristo, aquel que está confiado en casa se tiene que ir. Eso es así. Entonces, una persona que recibe al Señor Jesucristo en su corazón y se arrepiente de sus pecados, ya no está en condenación. Romanos capítulo 8. Ya no está posesionada por aquel espíritu, así que no se puede decir que alguien que le sirve al Señor está posesionado por demonios. Esto queremos dejarlo bien claro, ya que hemos trabajado en liberación en nuestros primeros años de ministerio. El primer ministerio donde estuvimos trabajando fue en el ministerio
de la liberación de las almas cuando están posesionadas por demonios, espíritus malignos. Y dejando bien claro que sí hay una multiplicidad de espíritus malignos, demonios que deambulan por lugares secos y áridos, como dice aquí la palabra del Señor que acabamos de leer. El espíritu, cuando no hay un cuerpo donde posesionarlo, por el cual ellos se sacian de sus deseos ilimitados de pecado, aberraciones. Y usted puede enumerar todas las aberraciones que los seres humanos que no tienen a Jesucristo cometen. Yo le podría enumerar una lista de pecados aberrantes, de lo más sucios que hay, como es la pedofilia. Sin duda alguna, los pedófilos, llámense cristianos, llámense católicos, llámense de cualquier religión, son personas posesionadas por demonios terriblemente sucios, aberrantes, con mentalidad retorcida, que es solamente un aspecto nada más de lo que hacen con las personas. De ahí póngale usted matar, robar, drogarse. Hemos tenido muchas personas que han sido liberadas de demonios, de droga, de alcoholismo, de satanismo y por ahí. Entonces no podemos nosotros negar la actividad. Porque si nosotros negamos la actividad de los demonios, este es un campo muy fértil para que ellos hagan un trabajo como el que desean hacer. Y se les ha encomendado por su príncipe, este es Satanás, el Señor lo reprenda. Porque ellos tienen un jefe. Y quiérase o no, ellos tienen que procurar hacer ese trabajo. Si no, son fuertemente castigados en el mundo espiritual. Así que dejamos bien claro que un creyente que se ha arrepentido, una persona que se arrepintió, no puede estar poseída por demonios. Ahora bien, pero sí puede estar influenciada, sí puede estar presionada con opresión, por demonios. Opresiones de tristeza, opresiones de enfermedades, opresiones con la economía, opresiones de locura, y así sucesivamente en todo ese amplio ámbito de necesidades que hay en el ser humano. Y debemos de entender nosotros y pedir al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritus. Todo creyente, para saber cuando esto está pasando y cuando a usted le están atacando, sea porque brujos, hechiceros, satanistas están enviando espíritus para atormentar al creyente, que sin duda alguna no está posesionado, pero está siendo oprimido. Entiéndame. Es como quien es oprimido en el trabajo, valga la redundancia, con mucho que hacer, con mucho trabajo. Y hay una injusticia quizás en ese trabajador y lo están opresionando a trabajar mucho, más de lo que debe. Y se siente que va a enfermar por ese desgaste físico.
Como hay espíritus que se encargan de quitar el sueño a las personas o de confundir para que el creyente tome otro rumbo y se salga de la voluntad de Dios. Hay una guerra espiritual tratando de que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero que a través de la lectura de la palabra y de la oración podemos darnos cuenta nosotros cuál es el camino por donde tenemos que andar, como dice la palabra de Dios. No salirnos del camino. Entonces Dios nos va dando las herramientas para que nosotros podamos entender y librar una guerra espiritual que sin oración, sin ayuno, sin vigilia, sin lectura de la palabra, sin una buena cobertura espiritual, como es el tener un pastor de parte de Dios, un líder de parte de Dios, sano, que ama las almas y está interesado en dirigirlas. En dirigirlas, no en posesionarlas, no en decir mis ovejas, no en decir mi iglesia. No. Aquí todo es del Señor. La iglesia es del Señor, las ovejas son del Señor. Vamos a decir, como dijo Juan el Bautista, conviene que Él crezca y que nosotros menguemos. Nosotros somos siervos. Pero que quede bien claro, en el orden espiritual es preciso que cada creyente tenga su autoridad espiritual sana. No podemos ser como aves solitarias, como es la golondrina en el verano. No podemos andar de aquí para allá y de allá para acá sin tener una autoridad que nos aconseje, que nos dé su cobertura. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Recordemos algo muy importante en el reino de Dios, y es que aquí no hay individualismo, no hay independencia, entendámoslo, no hay independencia, porque en el reino hay un rey y hay una palabra en el reino, y esa palabra hay que obedecerla. Y el que no lo obedece no se puede someter al Señor Jesucristo, por lo tanto no puede tener autoridad. Eso tenemos que dejarlo claro. Si hay ocasiones donde nosotros explicamos, en el caso mío, explico de que hay falsos ministros en este tiempo, como lo han habido en todo tiempo, que tratan de confundir, que se aprovechan del rebaño, y que nosotros somos defensores del rebaño del Señor, porque no es nuestro, es del Señor. Y es por eso que debemos de enseñar la correcta doctrina, y en este caso, esta doctrina de los espíritus inmundos, como es el ejército que tiene el enemigo trabajando, mientras que los príncipes están en lugares celestiales, ocupando lugares muy importantes solamente de mando. Entendámoslo. Para que se ejecute un trabajo en contra de naciones, en todos los ámbitos de una nación, político, social, de familia, económico y de todo, está en control de ellos. Y es por eso que no podemos ignorar el mover satánico, diabólico, de espíritus inmundos que se mueven queriendo otra vez posesionar aquella casa que antes tenían. Y esto es usted y yo. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios nos dice que nosotros andábamos antes en ese espíritu del mundo, en ese espíritu que gobierna el mundo. Usted sabe cuál es Satanás. El Señor lo reprenda. No él personalmente, pero él tiene un ejército. Un ejército de ángeles caídos, de demonios, para hacer ese trabajo, atar las vidas, no dejarlas ir. Porque así como el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, así también el diablo no quiere que ninguno se salve. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Hades o el Seol ensancha su garganta para recibir multitudes que caen al infierno. Y vaya que en este tiempo hay tanto creyente evangélico corriendo peligro. Usted y yo corremos peligro, por lo cual tenemos que ir al altar de la gracia de Jesucristo.
a buscar ayuda, dice la palabra, porque necesitamos esa ayuda de parte del Señor para nosotros poder hacer frente. Como el Señor lo dejó bien claro. Y nos dice en la palabra: he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Con todos estos textos bíblicos y esta base bíblica, podemos decir que el Señor dejó bien sentada la doctrina de que hay un mundo espiritual maligno, porque Él mismo los echaba fuera. Él mismo liberaba a personas, como cuando liberó a aquella mujer que andaba encorvada y Él estaba en el templo y esta mujer estaba allí. Y Él dijo: ¿acaso que esta hija de Abraham no tiene derecho de ser libre del yugo de Satanás, que por 18 años la ha tenido en esa condición, quebrada de su columna? Entendamos que hay enfermedades que son satánicas, que no se van con medicamentos, no se van con tratamientos médicos, solamente con el poder de Jesucristo. Él lo dejó bien claro, bien sentado. Hay espíritus demoníacos que no salen sino con oración y ayuno. Como es la incredulidad. La incredulidad es como una blasfemia. El incrédulo, Dios no lo puede salvar, porque la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vea usted, la palabra de Dios nos dice que el príncipe de las tinieblas ha enceguecido la mente de muchos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¡Qué tremendo! Por eso es que tenemos nosotros que orar e interceder por las almas. Y si conseguimos nombres es mucho mejor, porque cuando nosotros tomamos el nombre de una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo y nos dedicamos a orar e interceder y lo declaramos libre, entonces hay una guerra espiritual. Ahora sí, hay un mover angelical de Dios enfrentándose a demonios para que se retiren de esas personas mientras ellos confiesan el nombre de Jesús. Porque sin esa confesión, sin esa aceptación del Señor Jesucristo, sin ese arrepentimiento genuino, los demonios tienen toda la potestad, tienen toda la libertad de poseer a esa persona. Es hasta que la persona decide entregarse a Cristo. Es libre de la posesión demoníaca. Ahora, como nuevo creyente, lo que le espera es seguir una vida de aprendizaje bíblico y de obediencia a la palabra de Dios y el sometimiento a las autoridades. La obediencia a sus pastores, porque aquí está esculpido en la palabra de Dios. Someteos a vuestros pastores. Imitad la fe de ellos. Acordémonos nosotros que el Señor ha trabajado con pastores desde el Antiguo Testamento. El hecho que hayan falsos pastores o algunos que se han desviado, algunos que los demonios los engañaron y han caído en error, en pecado, eso no quiere decir que Dios no tiene pastores. Mucho cuidado, porque escucho por estos medios cómo hay mujeres que enseñan, que se llaman profetas, que se llaman no sé qué. Y dicen, los pastores. Mire, una mujer no puede tomar los nombres de los pastores ligeramente, porque Dios tiene buenos pastores. Él tiene un remanente que no ha doblado rodillas ante Baal. Mucho cuidado. Por eso usted, cuando siga a mujeres o a hombres que digan los pastores, nosotros cuando hablamos de los pastores es de aquellos que se están desviando, aquellos que están tomando el texto bíblico para torcerlo, aquellos que manipulan, aquellos que todo es para ellos. Quizás ellos se arrepienten de su error, de su equivocación, pero no es porque no hayan pastores.
Entonces, ¿cómo podrían haber congregaciones? ¿Cómo es que la Biblia dice no dejando de congregarse? Por favor, tengamos mucho cuidado. También hay demonios de confusión con que tuercen la palabra y que muchas veces, así como Pedro dijo, Señor, ten misericordia de ti mismo, no te sacrifiques. Pedro no se daba cuenta que había un espíritu inmundo poniendo esas palabras en su boca, porque era preciso que él se sacrificara por la humanidad. Así, los espíritus inmundos pueden de repente, hacer que un siervo de Dios se equivoque, pero eso no quiere decir que no sea de Dios. Por eso es que habemos otros llenando ese vacío. Amén, porque somos el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo trabajamos solamente para una cosa, y esto es edificar el edificio de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No agarrar un compañero y porque dijo un error, cometió un error, hacerlo pedazos. O decir el pastorado no existe. Léase acerca de los dones ministeriales del Señor, que comienzan por apóstol, profetas, evangelistas, maestros y pastores. 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, más los que sirven en el cuerpo de Cristo, porque aquí todos somos útiles. Entonces el enemigo busca hacer daño al que es ya creyente, y por eso no podemos ignorar este mover. No podemos ignorar que ellos lo que quieren es que, como decimos nosotros popularmente hablando, que tiremos la toalla. Y que digamos, no, ya no voy a servir al Señor porque desde que sirvo me han venido estas persecuciones, me han venido... Ok, y es una batalla, es una guerra, porque el que lo tenía a usted atado, posesionado, quiere regresar con 7 más. Y despedazar su vida y mandarlo al infierno. Eso es así de claro, sin andar, sin rodeos. Es una guerra real que se da y que no para. Mientras nosotros dormimos, si no oramos antes de dormir, vamos a decir, si no oramos, si no nos preparamos, si no entregamos nuestro sueño al Señor, si no le pedimos al Señor que cuide nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo mientras estamos dormidos. Ya sabemos que cuando estamos dormidos estamos pues que no tenemos conciencia. Mas sin embargo, cuando oramos y nos preparamos, el Señor nos hace vivir en el espíritu y nos damos cuenta y podemos entablar una batalla en sueños con los demonios. Eso es así. Eso lo dice el salmista. Mientras yo dormía, mi espíritu vigilaba, velaba. El creyente tiene que prepararse para estar vigilante aún durmiendo. Pero si la persona no se prepara antes de dormir, estos demonios lo van a atacar. Y es por eso que muchos no dicen lo que les está pasando en los sueños, como los sueños húmedos, como aparecen mujeres sirenas, aparecen mujeres muy bellas que se les suben y ya usted sabe. Y así también hermanas, pero no es porque estén posesionadas, están siendo presionadas para que caigan en eso y pequen en contra del Dios Altísimo y que pierdan todo lo que Dios les ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? Salvación, la vida eterna, y de ahí pues comienzan los regalos de Dios para nosotros, porque aquí en este camino de parte de Dios para nosotros todo es regalos, comenzando por los espirituales, los dones, las capacitaciones que nos da el Espíritu Santo para que podamos nosotros trabajar para el reino de Dios y enriquecer el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios.
creo que este primer segmento lo voy a ir cerrando ya, teniendo bien claro una cosa. Esté atento porque vamos a ponerle número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. Para terminar toda esta serie de enseñanzas acerca de este mundo espiritual, ya que su servidor trabajó por años y en mi caminar como evangelista, porque soy pastor, misionero, para gloria de Dios, que he trabajado en todos estos ministerios. Y como evangelista, que me he movido por naciones, hemos orado por liberaciones. Hemos visto cómo el Señor ha liberado las personas y éstas pueden disfrutar de la vida. Así que si mire el número 2, usted vaya allí. No sin antes pedirle, suscríbase a este canal y ayúdenos a llegar con estas enseñanzas bíblicas y que son en defensa del cuerpo de Cristo y llevando la enseñanza, la sana enseñanza, para que crezcamos y nos vaya bien, porque el Señor nos quiere bendecir a cada instante y nos bendice, pero que tenemos que dejar la pereza, tenemos que dejar la independencia. Todos tenemos que estar sometidos los unos a los otros, para de esa manera, pues, como la savia que viene de la raíz, desde el tronco, y sube a las ramas y luego a las hojas. De la misma manera, cuando nosotros estamos unidos en este espíritu, la savia va a correr por todos, la buena enseñanza, y no que yo sea el único. Pero hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos enseñanzas, hay que tener mucho cuidado, porque esto tiene que estar apegado a las Escrituras. Esto fue lo que el Señor, el Espíritu Santo, le plació dejarnos. Así que ahora no estemos diciendo por qué no se le añadió el libro de Enoc, que es otro tema, que lo vamos a hablar después, para que nosotros estemos apegados a lo que el Señor Jesucristo quiso dejarnos.